enfocando sobre todo en tres infecciones intrahospitalarias. La primera de ellas va a ser las infecciones urinarias, ¿no? Dentro de las cuales tenemos que tener en cuenta que, bueno, dentro de las infecciones nosocomiales la más común es la infección urinaria, ¿no? Que está asociada a un catéter vesical, ¿no? Bien, dentro de esto tenemos que tener en cuenta primero de que una infección del tracto urinario asociada a catéter vesical tiene una definición, ¿no? Que va a necesitar tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Primero, siempre va a ser una bacteriuria sintomática, es decir, nosotros vamos a tener un crecimiento de colonias, unidades formadoras de colonias en un urocultivo asociado a signos y síntomas de infección urinaria, ¿no? Es decir, nosotros tomamos una muestra de orina, por lo menos tiene que haber unidades formadoras de colonias de más de 10 a la 3 bacterias uropatógenas, ¿no? Y con esto tiene que haber, además en el paciente, signos y síntomas de infección urinaria, ¿no? Aparte de esto, en general, en este paciente no debería haber otro foco que nos haga pensar de que podría tener sintomatología, ¿no? Porque básicamente en una bacteriuria asintomática, lo que se puede tener puede ser síntomas muy específicos como malestar general, fiebre, ¿no? Bueno, dolor lumbar, ¿no? Quizá, molestias urinarias, dolor lumbar, que es un poco más específico para una ITU, pero puede solamente que tenga malestar general, ¿no? Bien, generalmente estas bacteriuras asociadas a catéter se van a dar en pacientes que tienen cateterización consultas urinarias por vía transuretral suprapúbica o de manera intermitente, ¿no? Y esa es la cuestión que hace que, digamos, todos los pacientes que son, digamos, portadores de catéter van en mayor riesgo. Los síntomas compatibles son la fiebre, ¿no? Dolor suprapúbico, es decir, si nosotros tenemos un paciente y nosotros lo examinamos, ¿no?, al paciente y nosotros tenemos un dolor en hipogastrio, es bastante posible, o del ángulo costovertebral. Entonces nosotros hacemos una puño-percusión, puntos renolaterales positivos, entonces eso también podría ser, ¿no? Síntomas sistémicos no explicables, entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, una respuesta inflamatoria sistémica, un estado confusional agudo o una hipotensión. Entonces, acuérdense que nosotros estamos hablando de infecciones nosocomiales y un paciente está hospitalizado, ¿ya? En general, un paciente hospitalizado definitivamente no es un paciente que está completamente sano, ¿no? Pero dentro de este paciente que no está completamente sano, nosotros podemos, digamos, tener un día a día, ¿no? Entonces, este paciente en su día a día, nosotros podemos agarrar y preguntar al paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el paciente? Bueno, el paciente me dice que el paciente está despierto, ¿no? Pero de pronto el paciente un día no está tan despierto, ¿no? O el paciente de pronto empieza a hablar cosas que no está desorientado, ¿no? El paciente de pronto se empieza a chocar, ¿no? Esas cosas, digamos, esos cambios en el paciente que no se podrían explicar por otros motivos, podrían estar asociados a una infección urinaria. Eso es lo que quiere decir esto. Bien, una bacteriuria sintomática vendría a ser casi lo mismo, pero o sea, es solamente el hallazgo de las bacterias en un urocultivo. Es un urocultivo positivo, pero el cual yo no voy a agarrar y voy a tener ni fiebre, ni malestar, ni el dolor suprapúbico, ni nada de eso, ¿ya? Y lo mismo en pacientes que son portadores de sonda, en pacientes a los cuales les hago cateterización y todo eso. ¿Muy bien? Ya. Entonces, ¿cómo se llama? También podría, digamos, tener una infección urinaria asociada a catéter en un paciente al que le he quitado el catéter, pero, ¿cómo se llama? Tenía uno de ellos hasta 2 días antes, ¿no? Entonces ellos todavía podrían considerar una infección asociada a catéter. Bien.
Generalmente, como les decía, esta es una de las infecciones nosocomiales más comunes, ¿no? Se supone que la mayoría de portadores de catéter es del 3 al 10% por día de cateterización. Con bacteriuria con síntomas de ITU puede ser de 10 a 25%, y en Estados Unidos se habla de que es una proporción de 1.4 a 1.7 por 1000 días de catéter en pacientes hospitalizados. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo hay? Que el paciente sea mujer, que tenga más edad, que el paciente tenga diabetes mellitus, que la bolsa colectora de la orina esté colonizada, que haya errores en el cuidado del catéter, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, se puede, digamos, contaminar o se puede llegar a una infección, una ITU nosocomial? Es porque el catéter se va a contaminar de forma intraluminal o extraluminal. Extraluminal es cuando la bacteria entra en el biofilm que se forma alrededor del catéter en la uretra. Intraluminal es cuando hay una éstasis, digamos, debido a fallar en el drenaje de la orina, ¿no? Ya. ¿Qué microbiología es la que nosotros vamos a encontrar? Principalmente todas las ITUs, o principalmente casi todas las ITUs no nosocomiales, o sea, las ITUs son enterobacterias, y entre estas sobre todo es E. coli, ¿no? Pero nosotros hablamos de ITUs hospitalarias, ya la E. coli disminuye en proporción y podemos tener, por ejemplo, mayor cantidad de cándida, que es un hongo, ¿no? Enterococcus ya empieza a ser importante, pseudomonas hasta un 10%, y Klebsiella, que es bastante, digamos, importante acá, puede llegar hasta un 10%, ¿no? Pacientes ambulatorios que son portadores de catéter, pero digamos, tienen que ir en forma, digamos, periódica a un control por consultorio externo, podrían hasta adquirir bacterias similares a las hospitalarias, ¿no? Un catéter prolongado está asociado a bacteriuria polimicrobiana. Ok, como les decía, ¿no? Los signos y síntomas, si bien es cierto, son variables, no necesariamente van a reflejar la ITU, ¿no? La fiebre es un síntoma bastante común, ¿no? El dolor suprapúbico, el dolor en ángulo costo-vertebral, y también puede haber obstrucción del catéter, porque a veces puede ser tan biógeno que se puede formar pus en el catéter, y eso, definitivamente va a obstruir, ¿no? Las manifestaciones sistémicas de compromiso general que posiblemente van a sugerir infección, como les decía hace un rato, ¿no? O sea, el paciente de pronto está diferente, ¿no? Bien, siempre se recomienda tener, digamos, lo antes posible un aislamiento del germen para poder dar un tratamiento más adecuado y según sensibilidad, ¿ok? Pero se podría, según la clínica, según el perfil microbiológico del hospital que tengamos, dar un tratamiento empírico, ¿ok? Y de ahí, o sea, ajustarlo a los resultados del urocultivo. El manejo del catéter es bastante importante, o sea, mientras más tiempo tengamos un paciente con catéter, es más probable que haga este problema, ¿no? Entonces, en lo posible se debería evitar la utilización del catéter en forma permanente, y quizá más promover el uso, en todo caso, de catéter en forma intermitente. La otra infección nosocomial que vamos a ver va a ser la neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador. ¿Okay? Bien, bueno, neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada al ventilador, en realidad todas ellas vienen a ser, digamos, un complejo que vendría a ser neumonía nosocomial. Antes existía el concepto de neumonía asociada a cuidados en salud. Ya, ese concepto de neumonía asociada a cuidados en salud, que algunas veces todavía lo mencionan, ha sido borrado de las últimas guías de la ICSA. ¿Por qué? Porque se ha visto que este concepto en realidad no aporta nada, ¿ya? Entonces, de las últimas guías de la ICSA del año 2016, 2017, más o menos, se ha dicho, esto no sirve. Hasta hace 10 años se las había incorporado y se decía que bueno, sí, ¿no? Que había un espectro de neumonías que no eran neumonías de la comunidad. Ustedes ya saben lo que es una neumonía de la comunidad, ¿no? Después había un espectro de neumonías que eran neumonías asociadas a cuidados en salud, que era algo así como un paciente intermedio, ¿ya? Y ahí teníamos las neumonías nosocomiales, ¿no?
Y dentro de las neumonías nosocomiales tenemos la neumonía intrahospitalaria y la neumonía asociada a ventilador, que si bien es cierto son un poquito parecidas, no son lo mismo, ¿no? Pero ya las neumonías asociadas en cuidados en salud es un concepto que no exactamente se debe tener en cuenta, ¿ya? Bueno, las neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas a ventilador no son las infecciones nosocomiales más comunes, pero sí son, digamos, entre las que son más mortales, ¿ya? En realidad, en ciertos grupos de pacientes, digamos, de áreas intensivas, son las que tienen una mortalidad tan alta que puede ser hasta más del 50%. Las neumonías intrahospitalarias son aquellas que ocurren después de las 48 horas del ingreso hospitalario y que al momento, o sea, de que el paciente ingresó, no tenía síntomas o signos de que la tenía, ¿no? La neumonía asociada a ventilador es el tipo de neumonía intrahospitalaria que se debe de 48 a 72 horas o más después de que se produjo una intubación, es decir, que se hizo una intubación endotraqueal para ventilación mecánica, ¿ok? Como les decía, ¿no? La neumonía asociada a virus es una cuestión que se utilizaba antes y ya no se utiliza. Ahora lo que se explica más quizá es los riesgos que puede tener un paciente para tener gérmenes multidrogoresistentes, ¿no? Cada vez nosotros deberíamos tener más en cuenta este concepto de las bacterias multidrogoresistentes, porque cada vez van a ser más comunes. La multidroga resistencia se da sobre todo en bacilos radioactivos, que también los no positivos puede haber. Son casos importantes de neumonía intrahospitalaria y también de neumonía asociada a ventilador. Se va a definir como la resistencia a 2, 3, 4, hasta 8 antibióticos para tratar infecciones con otros organismos. La panresistencia es cuando los organismos, la panresistencia ya viene a ser cuando ya el germen es resistente a todas las clases de familias que hay. O sea, ya no hay forma de que tú puedas tratar con algún antibiótico que exista, ya no existe. O sea, tú puedes tratar con nada, ¿ya? Y hay uno que es la XDR, ¿no? Que es la extremada resistencia, en la cual solamente es sensible a un grupo de familias. Patogénesis, en realidad, ¿cómo se produce, digamos, la neumonía intrahospitalaria, ¿no? En realidad se va a reducir mucho al número y virulencia de microorganismos que ingresan a las vías respiratorias inferiores y respuesta de los hospederos. Principalmente por microaspiración de gérmenes que han colonizado el tracto orofaringeo y en menor grado el tracto gastrointestinal, ¿no? Va a depender mucho del número y virulencia de gérmenes que lleguen al pulmón y se va a establecer la neumonía. Siempre para las neumonías intrahospitalarias se va a tener un diagnóstico difícil, por lo tanto tenemos un gol estándar, ¿ok? A veces los hallazgos clínicos son muy específicos. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico clínico basándonos en cosas un poco, no solamente clínicas, ¿no? ¿Qué debo yo considerar en un paciente, digamos, que puede tener una neumonía intrahospitalaria? Aparición de fiebre, cambios en la secreción, aumento, digamos, o hace que se agreguen nuevos ruidos al examen físico, ¿no? En el pulmón. Y además de esto, ¿no? Nuevos infiltrados pulmonares, ¿no? Leucocitosis, ¿no? Y también cambios en la gasometría, ¿okay? Pues, digamos, tanto la saturación, ¿no? Como el análisis de gases arteriales va a ser muy importante, ¿no? Entonces yo siempre tengo que tener en cuenta eso. Entonces, y cuando yo tengo, digamos, un paciente que puede tener una neumonía intrahospitalaria, yo tengo que determinar si este paciente tiene factores de riesgo para que tenga una neumonía intrahospitalaria por patógenos que son multidrogoresistentes, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, factores de riesgo para que este paciente tenga una neumonía intrahospitalaria por patógenos multidrogoresistentes, incluidos pseudomonas, otros bacilos negativos o Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces yo debo considerar qué cosa, que el paciente haya usado antibióticos endovenosos en los 3 meses anteriores, ¿ya? Que el paciente, digamos, tenga shock séptico al momento de que tiene la neumonía asociada a ventilador. Si el paciente ha hecho un síndrome de distrés respiratorio de adulto que ha precedido a la neumonía asociada a ventilador, por eso, ¿ya? Si tiene más o 5 días o más de hospitalización. Si el paciente es sometido a hemodiálisis antes de la neumonía asociada a ventilador, por ejemplo, ¿no?
¿Qué factores de riesgo hay solamente para pseudomonas, MDR y otros bacilos negativos? Bacilos gram negativos. Que el paciente haya estado en una UCI y esta UCI tenga más del 10% de bacilos gram negativos resistentes a un agente que se considera para monoterapia. Tratamiento en una UCI en la que la tasa de susceptibilidad antimicrobiana local y de bacilos reactivos no son conocidos. Eso es también. Y factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente es que el paciente se trate de una unidad en la cual del 10 al 20% de los alimentos de Staphylococcus aureus son meticilino resistentes, o esta UCI no se sepa tampoco la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Si yo tengo un paciente con una neumonía nosocomial y no tengo ninguno de los factores de riesgo que he mencionado, entonces debería darle solamente piperacetina, tazobactam, cefepime o levofloxacina, ¿ya? Y al mejorar solamente puede pasar a levofloxacina por vía oral. Pero si ya tengo algunos factores de riesgo para MDR, dense cuenta de la diferencia o sea, esto, digamos, o sea, debo agregarle esto, o sea, esto mismo más un aminoglicósido, ¿ok? Como sea amicacina, gentamicina y además vancomicina, es decir, yo tengo que agregar y darle tratamiento como si también tuviera posibilidades de que lo ponga a su nombre de ¿ok? Muy bien. Eso es con respecto a neumonía asociada a ventilador y neumonía hospitalaria. Bien, antes había, digamos, volviendo un poquito a lo que es neumonía asociada a ventilador. Antes había, digamos, puntajes o scores para, digamos, hacer diagnósticos, ¿no? Pero también se ha visto que no tienen utilidad, ¿no? Básicamente es, digamos, la evidencia clínica más el análisis de gases arteriales. Bien, ahora tenemos las infecciones de torrentes sanguíneos asociadas a catéter. Eso sobre todo son, digamos, las bacteriemias asociadas a catéter, ¿no? Esto puede estar asociado a líneas endovenosas, líneas arteriales, a catéter venoso periférico o a flebitis simplemente, ¿no? En las bacteriemias o en las infecciones de torrente sanguíneo puede ser que solo encontremos la fiebre como único signo, ¿no? Entonces debemos evaluar todos los accesos vasculares buscando eritema, induración, dolor, drenaje turbulento, acuérdense sobre eso. Los organismos asociados causantes asociados a infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter pueden ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, líneas endovenosas de larga edad, Enterobacter, Klebsiella, Candida, Pseudomonas aeruginosa, pero que es un bacilo gram negativo, pero es menos frecuente. Ya. ¿Cuándo yo debo sospechar? Cuando hay una supuración en el sitio de inserción, cuando tengo shock séptico, hay una falla orgánica o un émbolo séptico por algo intravascular. Entonces, yo debo agarrar, y si yo tengo una sospecha, debo remover el catéter lo más rápido posible. O sea, si yo tengo una sospecha de una infección de catéter venoso central o una infección de catéter, yo lo que tengo que hacer es remover ese catéter. Eso sí tengo que tenerlo claro, ¿ok? Debería ser en ese momento también 2 hemocultivos. Acuérdense siempre de eso. O sea, nosotros no debemos agarrar escatimar recursos para agarrar y hacer un diagnóstico de eso, y debemos agarrar y hacer 2 hemocultivos. Y a pesar de todo, está recomendado todavía el cultivo de punta de catéter. Estamos hablando de una infección de torrente sanguíneo, o sea, debemos iniciar tratamiento antibiótico empíricamente. Igualito, si yo voy a iniciar tratamiento antibiótico en forma empírica a estos pacientes, yo debo agarrar y debo hacer, mi tratamiento debe ser en forma de que, de la microbiología del hospital, y según su perfil microbiológico y sensibilidad, y de ahí ajustar a los resultados del hemocultivo, ¿ok? Entonces, una vez que el catéter está removido, si el hemocultivo es negativo, considerar otros diagnósticos posiblemente, ¿no? Porque podría ser, y suspender el tratamiento. Es una posibilidad. Otra es continuar el tratamiento, pero o sea, eso debe depender de qué tanto yo confío en mi laboratorio y qué tanto me puede dar la respuesta, ¿no? Si el hemocultivo sale positivo, ajustar el tratamiento según el perfil que sale, ¿no? En todo caso, ¿ya? Ahora, si no hay supuración en el sitio de inserción, no hay shock séptico, no hay falla orgánica, émbolo séptico, porque está intravascular, el paciente está estable, no es inmunocomprometido,
yo puedo mantener ese catéter, ¿ya? O sea, me puedo dar el lujo de mantener el catéter y puedo hacer una especie de estrategia de observación, pero voy a de todas maneras a tomar 2 hemocultivos, ¿ok? Y lo que voy a hacer es iniciar tratamiento antibiótico también empíricamente, según la microbiología local y todo eso, pero acá hay 2 cosas que se hacen, según técnicas de DTP o QVC. ¿Qué significa eso? DTP es tiempo diferencial para la positividad, quiere decir, yo tomo un hemocultivo por vía periférica y un hemocultivo por catéter, venoso central o por el catéter, que yo creo que es por donde está la infección, ¿ok? ¿Cuál debería crecer primero? No les escucho, están muy... ¿Ah? Claro, el catéter infectado, ¿ya? Entonces, si el tiempo diferencial para la positividad es de 2 horas o más, quiere decir que sí, pues, ya que el catéter es el que está infectado, ¿ya? Y el otro es, digamos, hemocultivos cuantitativos, es decir, o sea, qué tanto germen me crece, ¿ya? Entonces, en el hemocultivo, digamos, del catéter me debe crecer mucho más germen, 3 veces más, digamos, de lo que me crece en el periférico. Entonces, estas cosas me van a ayudar para decir sí, o sea, hay una bacteriemia y es por el catéter, ¿ya? Igualito, si los hemocultivos salen negativos, considerar otros diagnósticos y suspender tratamiento. Eso es lo que dicen acá, ¿no? Ahora, si yo tengo con mi sospecha de infección de torrente sanguíneo, no hay supuración in situ de inserción, no hay shock septo, no hay falla orgánica, el émbolo septo, ninguna de esas cosas, el paciente está estable, no inmunocomprometido, no puedo hacer ni el DTP ni el QVC, remuevo el catéter lo antes posible, hago los hemocultivos, cultivo punta de catéter y inicio antibiótico empíricamente. O sea, no me voy a complicar la vida, ¿ya? Porque de todas maneras tengo la sospecha de eso, ¿ok? Y bien, ¿por qué? Porque de todas maneras estamos hablando de una infección, digamos, que es una infección que puede matar al paciente, ¿ya? Entonces, esta situación, de todas maneras, como que me pone contra la pared. O sea, definitivamente para este tipo de situaciones yo necesito mayores recursos, ¿no? Y necesito, digamos, un mayor estudio del paciente. Si, digamos, mi institución no me lo puede dar, yo debería, en todo caso, o referir al paciente a un sitio de mayor complejidad para poder hacer esto, o actuar de una forma en la cual yo, digamos, considerar que el paciente está en la peor situación y darle tratamiento como si así fuera. Muy bien. Yo no debo, digamos, minimizar la situación, porque definitivamente puede ser que el paciente sí tenga una bacteriemia y yo no puedo ¿cómo se diría? Minimizar. Muy bien. Bien, eso sería todo con respecto a las infecciones hospitalarias. Esto lo guardo acá, ¿no?